Hola, ¿qué tal? Acá Lorena Valencia desde Barcelona. Vamos hoy día a tratar de hacer una cápsula breve sobre la etnografía. En los siguientes 15 minutos voy a tratar de presentar un poco una síntesis sobre cómo la etnografía aporta o se articula con la intervención social, o de qué manera la etnografía como metodología cualitativa nos complementa en nuestra disciplina. Lo primero, decir que la etnografía deja de ser un ejercicio de reflexión o interpretación individual para convertirse en un instrumento más político y a la vez transformador de ciertas prácticas. Y conlleva dos dimensiones. Una primera, que es epistemológica, pues implica hacer etnografía no ya desde de la alteridad, sino que de la mismidad, si queremos usar las palabras de Uribe y Restrepo. Y como observador privilegiado, los etnógrafos o etnógrafas se hacen parte de los estudios con el reto añadido de reflexionar sobre las propias prácticas. Y en segundo lugar, una etnografía es siempre una crítica de la política y de la racionalidad administrativa que conllevan las intervenciones para el desarrollo. Esta última faceta de la antropología aplicada al desarrollo es la que han privilegiado autores como Arturo Escobar, por ejemplo, que por medio de un análisis riguroso de las prácticas y de los discursos del desarrollo han mostrado las estructuras de dominación que subyacen a las intervenciones sociales. Sin embargo, muchos otros antropólogos se han profesionalizado en la intervención social, logrando transformaciones significativas no solo en las estructuras sociales que estudian, sino también en las lógicas mismas de la intervención para el desarrollo. La observación etnográfica es clave en la construcción de los escenarios participativos dentro de las organizaciones y de las comunidades. Esta mirada permite identificar las estructuras de poder que de otra manera no podríamos conocer, es decir, no podríamos conocer a través de las encuestas o de los cuestionarios, y por lo tanto nos permite también identificar cuáles son las limitaciones de la participación en las comunidades. De la misma manera, permite la etnografía o la observación etnográfica permite tomar medidas para fomentar nuevas formas de trabajo colectivo, tanto en acciones prácticas como en acciones organizativas, y también permite identificar y también fomentar nuevos liderazgos en las comunidades. Las intervenciones en sí mismas, las intervenciones sociales, también tienen sus propios procesos de reflexividad que se sitúan en los procesos de evaluación y de monitoreo. La dificultad radica en que muchas veces estas intervenciones son entendidas como simples procedimientos técnicos exigidos por los organismos financiadores, y más de algún profesional tiende a pensar que no hay que ser tan crítico como para no limitar los recursos. Sin embargo, lo que ocurre en estos encuentros es que a través de la observación tenemos acceso al conocimiento al conocimiento o al develamiento de las relaciones de poder y de las luchas internas, de las luchas de intereses y conflictos, de las alianzas entre los actores, que no serían comprensibles sin la observación atenta, sin la observación exhaustiva y reflexiva de la mirada etnográfica. De esa manera, la mirada etnográfica permite de alguna manera desentrañar la complejidad de las relaciones sociales, sobre todo las relaciones de interés, de clientelismo, de paternalismo, como las que se evidencian muchas veces en las comunidades en las que trabajamos. Y por lo tanto la etnografía es una herramienta sumamente útil, no solo para la construcción de los dispositivos de apoyo y de intervención social, sino también para entender los límites, los fracasos y también los éxitos de las acciones que se emprenden. Más allá de los lineamientos y políticas y de las instituciones internacionales que rigen y orientan las intervenciones, las relaciones que se dan en los dispositivos se imponen a esto y terminan muchas veces definiendo las prácticas. La mirada privilegiada del etnógrafo o de la etnógrafa permite la comprensión de esas mismas prácticas y su articulación o bien su desarticulación con los discursos. El etnógrafo o etnógrafa que está en la intervención ha de tomar necesariamente partido y ha de defender su investigación como una intervención situada, más que como una observación desinteresada. Es decir, nunca vamos al campo a observar desinteresadamente o neutralmente.
Lo que hacemos es que vamos al participar, al observar participando, lo que hacemos es que estamos de alguna manera también interviniendo de manera situada en las comunidades. Entonces, los objetivos del enfoque etnográfico es que a través de la metodología de orden cualitativo se indaga o se pretende indagar sobre las relaciones más íntimas, más familiares, sobre las relaciones sociales que dinamizan los espacios comunitarios y grupales, con la intención de que el investigador o investigadora conviva con los sujetos o con los llamados nativos en su propio medio, y de esa manera se pueda describir el mundo de la vida cotidiana de esos sujetos o de esos actores sociales. El objetivo del enfoque etnográfico es comprender los procesos culturales desde sus aspectos intrínsecos, es decir, aceptando las particularidades de cada contexto, de acuerdo con la realidad social, económica, cultural y política de sus sistemas de convivencia, de su sistema de organización social, de su jerarquía de deberes y derechos, de los valores, costumbres, tecnologías, etc. También un objetivo del enfoque etnográfico es estudiar para comprender la forma de vida de otras comunidades, pero desde la óptica siempre de quienes pertenecen a esa comunidad o grupo social, de tal manera que se pueda reconstruir una teoría de la cultura que es específica a ese grupo con el que se va a entrar en contacto, y especialmente captando las vivencias de esos sujetos, su perspectiva acerca del mundo, así como el significado que esos sujetos le otorgan a las acciones y a las situaciones sociales. También el trabajo etnográfico se conoce como fieldwork o trabajo de campo. A veces se entienden como sinónimos. El fieldwork o el trabajo de campo es el icono y es el rito de iniciación de la investigación cualitativa. Ya sea que estemos en Nueva Guinea, en New York, en la India, en Japón o en Santiago de Chile, los etnógrafos o las etnógrafas van a ir donde vive la gente y van a hacer trabajo de campo. ¿Y qué significa hacer trabajo de campo? Principalmente hacer preguntas. El buen etnógrafo es la persona que sabe preguntar. También nos va a tocar comer comida extrañas, porque la gente nos va a ofrecer comida como una forma de acercarnos, como una forma de ganar confianza con nosotros. Vamos a aprender nuevos lenguajes, vamos a observar ceremonias, vamos a tomar notas en el diario de campo, vamos a hacer todas las actividades cotidianas, lavar ropa, escribir de nuevo, hacer árboles genealógicos, observar cómo juegan, cómo pelean, cómo se divierten, cómo descansan, cómo trabajan, cómo se casan, cómo se separan. Vamos a entrevistar informantes claves y cientos de otras actividades de la vida cotidiana de las personas. El trabajo del etnógrafo es describir la cultura. Entonces nuestro trabajo es entender el corazón de otras formas de vida desde el punto de vista del nativo. El trabajo de campo siempre va a implicar el estudio disciplinado de la forma que tienen otras personas de ver, de escuchar, de hablar, de pensar y actuar en maneras muy diferentes. La etnografía comienza con una consciente actitud de casi completa ignorancia. La esencia de la etnografía es su preocupación por el significado de las acciones y de los eventos, de las conductas que tienen las personas y que intentamos comprender. Algunos de estos significados están directamente expresados en el lenguaje, pero la mayoría se expresa simbólicamente a través de las acciones y de la conducta. En cada sociedad las personas hacen uso constante del sistema de significados ya sea para organizar su propia conducta, ya sea para entenderse a sí mismos y a sí mismos y a los otros, y también para que el mundo tenga sentido en la manera en que viven su vida. Estos sistemas tienen siempre su raíz en la cultura. Y bueno, ahí cae la pregunta ¿qué es la cultura? No nos vamos a meter en
en ese capítulo por ahora, porque sería motivo para hacer otras cápsulas. Hay cientos de definiciones de cultura. Yo les quiero proponer que en esta cápsula podamos partir con una definición clásica, que es la definición de Marvin Harris, que dice que el concepto de cultura se asocia con los patrones de conducta vinculados a los grupos de personas y de la manera en que esas personas acostumbran a hacer las cosas. Es una manera de vida, eso es lo que dice Marvin Harris. Y que el objetivo del etnógrafo, por lo tanto, es capturar, de alguna manera, el punto de vista del nativo. Yo propongo que para la cápsula de hoy entendamos la cultura como el conocimiento adquirido que las personas usan para interpretar su propia experiencia y para generar una conducta social. ¿Sí? La cultura es el conocimiento que la gente ha aprendido como miembros de un grupo y como miembros de una comunidad, de un territorio, y que no puede ser observada directamente, es decir, la cultura no está necesariamente escrita en códigos y tampoco existe en la psiquis de las personas, es decir, la cultura no la podemos encontrar en la psiquis de la gente, sino que la vamos a encontrar en la manera en que la gente interactúa, en la manera en que la gente se relaciona. Vamos a descubrir, vamos a aprender la cultura observando a otras personas, escuchando lo que dicen y luego haciendo inferencias. En cualquier situación tenemos que hacer inferencias acerca de lo que las personas saben y lo que las personas dicen y lo que las personas hacen. En el trabajo campo vamos a hacer inferencias usando 3 tipos de fuentes. La primera es lo que la gente dice, la segunda lo que la gente hace y la tercera los artefactos que la gente usa. En principio las inferencias nos dan hipótesis sobre las cuales podemos testear y preguntar posteriormente en el trabajo de campo una y otra vez. Ninguna de las fuentes actúa por sí sola, es decir, no solo nos quedamos con lo que la gente dice ni solo con lo que la gente hace. Debemos necesariamente indagar mucho más observando y preguntando, ¿sí? Debemos confiar en las descripciones que hace la gente y en su adecuación para entender la cultura. La mayoría de las veces vamos a poder inferir significados directos del lenguaje, de lo que la gente habla, pero muchas otras veces, la mayoría de las veces, la gran parte de la cultura consiste en un conocimiento tácito. Son códigos que se aprenden a través de la experiencia, que no los podemos estudiar en los libros, sino que lo aprendemos a través directamente de la convivencia, de cuáles son los códigos, por ejemplo, para saludar. Cuando uno está en una cultura nueva, cuando uno se cambia a un país nuevo a vivir, hay códigos que son tácitos, por ejemplo, la manera en que uno saluda. No todos nos saludamos, no en todos los países nos saludamos de beso, como lo hacemos en Chile. En muchas culturas en Europa, por ejemplo, la gente se saluda de la mano, sin beso para nada. La proxemia, la distancia física de una persona con otra también es un aspecto cultural muy importante y es un conocimiento tácito, un código que uno aprende a través de la experiencia. Muchas veces nos pasa que cuando venimos a otros países, los chilenos tendemos a saludar de beso a todo el mundo. Y eso a veces provoca un cierto shock en las otras personas porque no están acostumbrados a besarse cada vez que se ven o a besarse cada vez que saludan a alguien. ¿Sí? Eso tiene que ver con el conocimiento tácito. Hay códigos culturales, hay códigos de relacionamiento que son propios de cada lugar y que los vamos a ir aprendiendo no porque están escritos, sino que porque los vivimos, los experienciamos. Por lo tanto, el etnógrafo o la etnógrafa es súper importante que aprenda a escuchar cuidadosamente lo que las personas dicen, a observar su conducta y a estudiar los artefactos que la gente usa. La etnografía consiste principalmente en un cuerpo de conocimientos que incluyen técnicas de investigación, teoría social y cientos de descripciones culturales. La etnografía provee un medio para investigar los significados, tiene teorías del significado y un método para aplicarlo. En ese contexto es que cabe la entrevista etnográfica. Entonces, desde ese punto de vista nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo podemos acceder a los significados?
La respuesta es muy simple, es a través del lenguaje. El lenguaje es la herramienta propia para construir la realidad que cada persona y que cada colectivo va armando históricamente. Y a través de la entrevista, como una de las herramientas, además de la observación, tenemos acceso al encuentro de las realidades, de personas con distintas culturas, con personas que usan distintos lenguajes. Por ejemplo, en el encuentro entre el investigador y el informante. El investigador quiere acceder a la otra cultura a través del informante, por lo cual la recomendación que hacemos es que pueda adquirir o tomar el rol de aprendiz, de ser estudiante, de una actitud de ignorancia cultural, una actitud de estimulación constante y de confiabilidad. Mientras que la actitud del informante debe ser como un maestro, debe sentirse confiado y ojalá muy motivado para mostrar su realidad. El entrevistador debe aprender un nuevo lenguaje, ¿sí? Y por lo tanto, muchos etnógrafos o etnógrafas tenemos que desarrollar la habilidad de traducir, de interpretar los significados de una cultura a otra, de manera tal que resulte apropiada su traducción, ¿sí?, a una cultura diferente. Aprendemos a intercambiar los distintos tipos de lenguaje que usamos a diario, por ejemplo, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, entre hombres o mujeres o con nuestra pareja. ¿Sí? No ocupamos el mismo lenguaje cuando hablamos con el rector de la universidad cuando nos juntamos con los amigos en el bar. Por lo tanto, uno siempre va traduciendo, va interpretando los lenguajes en los distintos contextos. Y por último, el tema de los informantes clave. Un informante clave es un habitante nativo del lugar donde queremos trabajar como investigadores, son nuestros maestros en el terreno. Lo que buscamos es personas que habiten ese lugar y que posean un conocimiento extraordinario y privilegiado, ya sea un chamán, una dueña de casa, un médico, un deportista, un vendedor del negocio, un dirigente vecinal, un profesional que trabaje allí en el lugar por largo tiempo. Es especialmente difícil encontrar informantes claves que sean buenos, en el sentido de que nos puedan aportar grandemente al estudio. Y lo otro que es muy delicado es que a veces nuestro rol se confunde, o las personas de la comunidad lo pueden confundir con ser un rol un poco de policía, de espía, de informante del Estado, etcétera. Piensan que vamos de la municipalidad, que queremos sacar información, etcétera. Por lo tanto, no hay que perder de vista que los actores sociales en sus comunidades también tienen sus propias dinámicas de poder y sus propias agencias al interior de la comunidad, y por lo tanto nosotros llegamos un poco a hacer una disrupción en esas dinámicas, y tenemos que tratar de acomodarnos y tenemos que tratar de ganar confianza a través de estos informantes clave o porteros. Bien, entonces, como iba diciendo, los principios éticos: considerar a los informantes en primer lugar, antes que las agencias que nos financian, antes que el gobierno, el municipio, el ayuntamiento, etcétera. Resguardar los derechos de los informantes, sus intereses y sus sensibilidades. Siempre comunicar los objetivos de la investigación, es decir, explicar por qué estamos allí y no usar artilugios para explicar nuestra presencia. Siempre comunicar los objetivos, proteger la privacidad y el anonimato de los informantes, no explotar a los informantes clave, y los reportes, y esto es súper importante, deberían estar disponibles para los informantes siempre, incluso con la posibilidad de que los informantes los puedan modificar, ¿sí? Y por último, antes de ir al campo, les hago la pregunta un poco: ¿cómo se preparan? ¿Qué hacen ustedes antes de ir al campo? Vamos a dar algunos tips. Antes de ir al campo es súper importante hacer una revisión de la literatura del fenómeno o del área de interés que quiero conocer en el terreno. Conocer aspectos de la cultura del informante que pueden interferir en la relación. Las diferencias de personalidad también son un aspecto importante. Por ejemplo, es importante que nos conozcamos bien. Si somos extrovertidos o muy conversadores, no hacemos buen match con un informante que es introvertido. O al revés, si somos introvertidos, de pronto no hacemos buen match con gente que
es muy conversadora o muy extrovertida. Entonces tenemos que también ir buscando un acomode entre los informantes y nosotros. Otro aspecto muy importante son las barreras culturales, principalmente los aspectos relacionados con la identidad de género, de clase, la etnia y también las habilidades personales, ¿no? Porque una de las cosas más difíciles es encontrar un buen informante. Toma mucho tiempo, toma confianza y para ello vas a necesitar una intensiva enculturación, es decir, apropiarte un poco de los sentidos y los valores de la comunidad a la que estás visitando, una participación activa, un tiempo adecuado y también no ser súper analítico, dejarte llevar un poco por el flow y por digamos, las dinámicas del propio territorio. Y para finalizar vamos a decir que la etnografía no solamente es data collection, o sea, no solamente es para observar y recoger datos, sino que también la etnografía es rica en teorías sobre la cultura. Se requiere siempre una revisión de la literatura y en primer lugar y con posterioridad a eso viene la parte de hacer las redes y de conocer la gente, que es lo más difícil, por cierto, ¿sí? Una sugerencia es partir cuando llegamos al terreno o al campo, es partir siempre con algunas entrevistas de exploración, ¿no? Entrevistas informales en profundidad, y ojo, y esto es súper importante, no es solo llegar al barrio y así, aparecer de la nada haciendo preguntas, sacando fotos. Caminar por un territorio sin haber sido invitado puede resultar ser muy peligroso. Lo aconsejable, porque la gente va a pensar que eres un agente del Estado, un agente infiltrado, un agente de la policía, cualquier cosa, digamos. Lo aconsejable es siempre ir con alguien que sea del lugar, que te acompañe y que actúe como portero, ¿sí? Que te vaya presentando otras personas, que vaya abriendo las redes de contacto contigo. Normalmente se puede contactar a personas nativas del lugar a través de organizaciones formales o informales que trabajan en el lugar, profesionales u otra gente que vive en las comunidades. Dependiendo un poco del contacto y del portero con el que entres, vas a adquirir cierta reputación, ¿no? que va a estar asociada a ese informante clave inicial. Inevitablemente la gente va a querer saber de ti, va a querer conocer, y es bueno que te abras también y que cuentes de ti, de quién eres, dónde vives. Van a querer saber de tu historia y de lo que haces. También es importante apoyarse con otros profesionales que hayan trabajado ya en el área y pueden ser de gran ayuda. Lo otro es que en una etnografía es vital hacer preguntas. Una etnografía sin preguntas es imposible. Y es bueno observar, pero también preguntar. La gente también va a estar pendiente de lo que haces y de lo que dices. También vas a ser observado. Esto es de ida y de vuelta. Hay que dejar que la gente te observe por un buen rato. Hay que darse a conocer y luego lentamente empezar con preguntas generales. Recordar que no somos policía, no somos agentes del Estado y por lo tanto saber utilizar a tu favor tu experiencia, tu propia clase social, tu género, tu identidad étnica y la mochila con la que cargas, ¿no? Es muy importante a la hora de preguntar. Revisa siempre tus notas de campo, interroga tus notas de campo y eso te va a ir permitiendo orientar tu día a día en el terreno. Así que eso por ahora. Vamos a dejar esta cápsula aquí y nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta luego y saludos a Chile desde Barcelona. Hasta luego, chao.